¿no? Supongo que la primera que han hecho es en medicina o clínica 1, que ustedes le llaman, ¿no? Entonces, obviamente la estructura, la importancia, la implicancia es muy similar, ¿no? Las características, bueno, tienen algunas cosas que nos van a llamar la atención, como en neonatología, por ejemplo, ¿no? La historia clínica de neonatología igual tiene la misma estructura, pero tiene algunas características, ¿no? Igual en pediatría, algunas características, algunas cosas que son típicas de lo que vendría a ser la historia clínica. Bueno, mi nombre está ahí, yo, bueno, trabajo en el Hospital del Seguro. Ya, entonces nosotros sabemos pues, que la historia clínica no es solamente una cuestión académica, una cuestión de trabajo utilitaria para nosotros, ¿no? Sino más bien también tiene la implicancia médico-legal, y eso es el tema que nosotros hay que tener cuidado, ¿no? Sin embargo, la clase no está dedicada a eso, ¿no? Sino la parte clínica, la parte médica, la parte de la que nos corresponde, ¿no? Entonces, más o menos para tenerlo en cuenta, como toda historia clínica, es el punto de partida de razonamiento médico. Pues, ¿no? Obviamente, siguiendo la estructura adecuada de la historia clínica, si la seguimos, nos va a servir para poder llegar a plantear un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico. En este caso, una de las características de historia clínica en el niño es muy común, es muy habitual, que nosotros vamos a hacer historia clínica no solamente para diagnosticar enfermedades, ¿no? Sino siempre también va a haber situaciones para hacer el diagnóstico de salud o crecimiento y desarrollo, ¿no? Que es control del niño sano, si lo queremos llamar o ponerle algún nombre, ¿no? Entonces es más característico en los niños, en pediatría, ¿no? Ustedes todos hemos pasado por eso, ¿no? Cuando iban a creer todos los meses, ¿no? Y hasta los 5 años, después cada 3 meses, cada 6 meses, bueno, dependiendo de la edad. Pero no era por patología, ¿no? Sino era para ver cómo estamos yendo en crecimiento y en desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tema que nosotros vamos a manejar bastante en pediatría, ¿no? Como les explicaba, los fundamentos de la historia clínica y la estructura siempre son los mismos, ¿no? Entonces, la estructura de la historia clínica, ¿cuál es? O sea, la normal, la clásica, ¿no? La normal. ¿Qué partes tiene una historia clínica? Anamnesis, filiación. Claro, empezamos con filiación, anamnesis. La anamnesis tiene todas sus partes, ¿no? ¿Qué más? Examen Físico. Examen físico, antecedentes, exámenes auxiliares, diagnóstico, plan de trabajo, ¿no? Entonces, más o menos es el esquema que todos vamos a seguir y es el mismo, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, tenemos unas características ahí, ¿no? Los datos no se van a obtener a veces directamente del niño, ¿no? O sea, usualmente, ¿no? Basta que, bueno, pues, por una cuestión legal, usualmente un niño viene acompañado de un adulto también, ¿no? Así tenga 15 años, 20 años, 20 años, 14 años, ¿no? Entonces va a venir con un adulto, ¿no? Acompañado por una cuestión legal, ¿no? Usualmente va a venir protegido. Entonces, la anamnesis usualmente es mixta, ¿no? Es mixta, no es directa. Por ahí que, bueno, un niño grande te pueda referir muchas cosas, sin embargo, el mayor siempre va a acotar algo, ¿no? Entonces, siempre va a ser usualmente va a ser una entrevista mixta, ¿no? Y obviamente, una cuestión importante es la interacción médico-paciente, ¿no? Es importante. En este caso sería médico-paciente-familiar, ¿no? Tienes que actuar en función a ese paradigma, ¿no? No solamente tienes que centrarte en el paciente, en el niño, también sino en el familiar, en el informante, ¿no? Y al revés, ¿no? Tampoco puedes descartar al niño y hacer caso solamente al adulto, ¿no? Entonces, es una interacción ya con dos personas, ¿no? Dentro de los componentes, bueno, en realidad es una enumeración simbólica, ¿no? De lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la fecha de identificación, filiación, obviamente, ¿no? Tiene importancia, pues, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Desde ya, ¿no? El niño tiene que tener un nombre, ¿no? Y es importante, no es un derecho, ¿no? Un niño no puede venir, no tiene nombre, ¿no? Eso no. Entonces, la identificación es un derecho y también es un componente importante de lo que vendría a ser la filiación, ¿no? El motivo de consulta, el padecimiento actual, o sea, el motivo, usualmente cuando viene una persona, y esto está orientado a lo que vendría a ser una patología, ¿no? No un niño sano, va a venir por un problema, ¿no? Entonces va a venir. El motivo de la consulta usualmente es el problema, ¿no? El problema es una patología. Ahora, si viene por CRET, bueno, también te lo va a decir, ¿no? Es el motivo de la consulta, ¿no? Los padecimientos actuales, en este caso la patología, de repente algún antecedente previo, algún antecedente ya de tratamiento, alguna enfermedad que están llevando,
Eso también es importante y usualmente lo usamos como dato importante, ¿no? Por ejemplo, si viene alguna tos repetitiva, unas nebulizaciones frecuentes, una visita frecuente al tema de emergencias por obstrucciones bronquiales, obviamente sería importante eso, ¿no? Diga, paciente, es un dato importante, ¿no? De antecedente, ¿no? De repente no está en el área de antecedentes, pero sí en el relato, ¿no? Paciente con antecedente de repetitivo de eso, ¿no? Ya, porque está en relación al problema, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Si está recibiendo alguna terapéutica también, ¿no? O sea, obviamente, en relación a eso, ¿no? El interrogatorio por aparatos y sistemas. O sea, eso en semiología te dicen así, ¿no? En semiología tienes que empezar el estudio, bueno, cuando haces un interrogatorio así, por partes, ¿no? Por partes, ¿no? De cabeza, porque es lo normal, ¿no? O sea, supuestamente, a ver, cuando ustedes han hecho medicina, su primera historia clínica, ¿cuántas hojas tenía? Varios. ¿No? En realidad es un montón. Y eso no es lo práctico, pues, ¿no? La realidad es que nosotros hacemos un formato ya más dirigido, digamos, ¿no? Sin embargo, así debe ser, ¿no? La historia debe estar estructurada de esa manera, ¿no? Entonces, ustedes esta información obviamente tienen que hacerlo eso, pues, ¿no? Y ahora, obviamente, también ustedes han ido, ya han visto, ya pues, los que van al seguro, ven cómo es la estructura, los que van al Carmen, los que van a otros hospitales, ¿no? También tienen su estructura que se parecen, algunas peculiaridades, algunas diferencias, pero tienen una estructura en general que se parecen, ¿no? Entonces, dentro de eso, después de eso, vamos a ver lo que son ya los antecedentes, ¿no? Dentro de los antecedentes, heredos familiares, o sea, ¿qué sería importante en un antecedente heredo familiar? Un ejemplo, así, lo que digan, que les venga, ¿no? Algo que la mamá tenga, que el papá tenga, que el abuelo tenga, ¿me importaría? ¿No? Ya puede ser, ¿no? Sí, ¿no? Siempre, ¿no? El grupo y factor en un pequeño chiquito, siempre vamos con eso, ¿no? Usualmente tratamos de que tener el grupo ya desde pequeño, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Sí es importante. Y a veces lo vemos escrito en todos sitios, hasta en los documentos, y no nos parece importante, pero sí es muy importante, ¿no? Hay rasgos importantes. Sí es importante, ¿no? Un antecedente de un asmático, de un alérgico, de una cardiopatía congénita, ¿no? De un problema diabético, de un problema metabólico. O sea, en fin, sí, nos va a ayudar, ¿no? Es importante eso, ¿no? O sea, siempre vamos a relacionar, ¿no? Y con nosotros hablamos siempre, ¿no? Por ahí que han hecho algún antecedente importante, familiar. Y normalmente el familiar, si es de importancia y le han hecho tratamiento, seguimiento, sí lo va a saber. Pero si no lo sabe, porque muchas veces no lo saben, ¿no? Bueno, y ahí va a depender ya de la habilidad de cada uno de nosotros, que sí podamos sacar algunos datos, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser antecedentes personales no patológicos, bueno, pues no depende de cómo ha sido su crecimiento, el desarrollo del niño, cómo se ha ido en la escuela, ha tenido un buen desenvolvimiento, cómo es, si ha tenido alguna evaluación psicológica, ¿no? Cómo ha ido por ahí. Todos deberíamos tener, ¿no? Pero usualmente no lo tenemos, pues, ¿no? Entonces, normalmente el que va a psicología es porque ha habido algo, ¿no? De repente es hiperactivo, ¿no? Y eso no está mal, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Los patológicos, obviamente, ¿no? Si ha habido alguna enfermedad, sí, bueno, es importante, ¿no? Las patologías, ¿no? Que ha tenido estado hospitalizado por un problema neumológico, le han operado de algo, ha tenido algún tipo de accidente, no sé, esas cosas las vamos a aprender. Dentro de lo que vendría a ser el diagnóstico, o sea, nosotros usualmente vamos a tratar de resolver, la historia clínica concluye en un diagnóstico, pues, ¿no? Para hacer un plan de trabajo, ¿no? Entonces, esto es clásico, bueno, o sea, ¿de dónde se saca la mayor cantidad de información y dónde va a estar el diagnóstico? En la entrevista, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia que tú puedas hacer la conexión, la empatía, tanto con el paciente como el cuidador, ¿no? Como el cuidador, el responsable, ¿no? Importantísimo es eso, ¿ya? Después los otros exámenes, ¿no? Examen físico que le ponen ahí, ¿no? En realidad esto es una tentativa, ¿no? Que ponen, no necesariamente es exacta, ¿no? Pero nos trata de demostrar que el tema de lo que vendría a ser la anamnesis es el punto importante, ¿no? Entonces, incluso su examen físico va a estar dirigido de acuerdo a la anamnesis, ¿no? Si ustedes ya tienen ciertas conclusiones, van a hacer el examen completo, pero siempre va a ir dirigido a algo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces yo puede que le esté revisando un problema respiratorio, pero pueda pensar que hay algo, puedo buscar en piel de repente, ¿no? O en pies, ¿no? O sea, algo que lo relacione, ¿no? Entonces para yo fortalecer lo que yo estoy pensando, ¿no? Viene por un problema respiratorio, tomo con la garganta y la reviso en los pies y tiene erupciones en la planta. Entonces, o sea, ¿qué tiene que ver, no? Pues sí tiene que ver, ¿no? Sí tiene que ver, ¿no? Entonces yo ya lo pensé, lo revisé, me fijé y te dijo que tuvo unas erupciones. Y voy y le reviso en las palmas, en los pies, en la planta,
Si encuentro, entonces refuerzo lo que estoy pensando. Entonces, es importante por eso la anamnesis, ¿no? O sea, ya más o menos para que dirija, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estoy haciendo examen físico en ese momento, pero lo he orientado por lo que me ha dicho, ¿no? Ahora estoy haciendo una revisión general. ¿Ya? Entonces, es importante este tema, ¿no? Ahora, un poco de lo que hemos hablado, ¿no? La ficha de identificación, filiación. Nombre, edad, fecha de nacimiento, residencia, nombre del informante y parentesco. Eso sí es importante, estos dos puntos que a veces lo dejamos de pasar. Nadie casi escribe la historia clínica, vino con papá, vino con tío, vino con hermano y su nombre, ¿no? Porque sí es importante, tiene implicancias, ¿no? Ahora, importante en que viva, ¿no? Puede que ese sea su hermano, pero no vive con él, ¿no? Entonces, como que no hay mucha información de relevancia de repente en ese punto, ¿ya? Y los otros temas, nombre, edad, fecha, residencia, es importante. Aparte del nombre, obviamente, la identificación que dijimos que sí, ¿no? ¿Es importante? Sí, bueno, es importante la edad. Es lo mismo que venga un niño que tosea con sibilancias de 4 años con un niño que venga con lo mismo de 8 años. Entonces la edad sí me da. Y normalmente en pediatría el dato epidemiológico de edad nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho. Entonces la edad sí lo tienen que tener claro, ¿no? Y en qué fase de la etapa de la vida están, ¿no? Un neonato, un lactante, un preescolar, un infante, un adolescente, tienen sus características, ¿ya? Entonces es importante. Obviamente también donde viven, ¿no? Si es una situación rural, marginal, servicios que vayan asociados a uso de servicios básicos, ¿no? Es importante. El motivo de la consulta, ¿no? Entonces ahí es lo que más o menos les comentaba hace rato, ahí tú tienes que consignarlo, expresarlo por el paciente o familiar, aunque este no sea el más importante, porque a veces el niño, el familiar viene por algo que te dice que considera importante, o sea, el problema principal, ¿no? Pero puede ser de repente estar revelando un problema que en general tiene otra implicancia, que hay cosas más importantes, ¿no? Pero tienes que poner, ¿no? Como su motivo de consulta, pues, ¿no? Vengo por tos, ¿no? Viene por tos. Y si tú haces más en realidad presenta fiebre, en realidad presenta dolor, le duele, se agita por las noches, entonces, o de repente tiene que dormir sentado, entonces obviamente estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero es lo que le llama la atención es la tos, ¿no? La tos, ¿no? La tos. Entonces, siempre hay que resaltar su motivo de consulta de la tos, pero ya cuando tú vas orientando la entrevista, te vas dando cuenta que hay cosas que son un poco más importantes de repente, ¿no? Para el tema de lo que podamos hacer. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, la enfermedad actual. O sea, enfermedad actual, ¿qué entendemos por enfermedad actual? El síntoma del momento. O sea, por lo que viene, pues, ¿no? Por lo que viene, te dice, tengo tos. Ya, perfecto, ¿no? Pero puede ser que la enfermedad es repetitiva, entonces la enfermedad hay que tener claro eso, ¿no? Una cosa es el episodio actual y otra cosa es la enfermedad, ¿no? Puede tener una enfermedad, un diagnóstico de asma hace 3 años y su episodio actual es pues, de hace una semana, 2 días, ¿no? O una noche, no sé. Entonces, eso queda claro, o sea, ya tiene claro que tiene la enfermedad y lo que estás tratando es una reactivación, una exacerbación, o lo que fuera, ¿no? Entonces está manejando eso. Entonces, sí es importante eso, ¿no? Después de eso tienes que consignar los signos, síntomas expresados por el paciente. Tal cual dice, ¿no? Pero a veces nosotros, obviamente, de acuerdo a la entrevista, vamos a ponerle con nombres que nos hemos aprendido en la carrera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Viene un niño, me sale moco por la nariz. O sea, tú no vas a poner, ya, por ahí que lo puedes poner, pero en signos y síntomas, lo puedes hacer rinorrea, ¿no? Por las características, obviamente, ¿no? Secreción nasal, clara, cristal, ¿no? Como agua, entonces rinorrea, ¿no? O el niño dice, la mamá dice, elimina gases un montón, o sea, no vas a poner, pero elimina gases, ¿no? Le pones, elimina flatos, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? O sea, tienes que elegir, y no es que estás cambiando lo que te está diciendo, simplemente le estás dando el nombre que debería ser, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y efectuar semiología de cada uno de los signos y síntomas, ¿no? Obviamente es diferente, puede decirte dolor, ¿qué tipo de dolor? ¿No? ¿Cuándo empezó? ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó? ¿Es urente? ¿Es opresivo? ¿No? Un dolor abdominal es diferente a que te digan, me duele acá en la parte, me arde en el epigastrio, a que te diga, me duele en el flanco izquierdo, ¿no? Pues, me duele cuando como tal cosa, ¿no? Me duele en el flanco derecho, en fosa ilíaca, ya solamente por localización ya tú te vas dando cuenta, pues, ¿no? Pero obviamente tiene una solución, ¿no?
dolor urente, lento, empezó a doler, más empezó a sonar sonidos. Entonces, ese tipo de cosas tienes que describirlo, con dolor, lo que fuera, ¿no? Cualquier síntoma. ¿No? Se puso amarillo, por eso inicialmente estaba un poquito amarillo en la carita, ¿no? Después ya se fue generalizando. O cuando come tal cosa, pues se exacerba y usualmente está presentando. O hace 2 días, o una semana comiendo en la calle, presentó diarrea, después estreñimiento, fiebre, y hace más o menos 4 o 5 días ya se amarillo. Y empezó. Entonces, obviamente, más o menos sería una evolución de una hepatitis, una cosa. Entonces, en un niño, la hepatitis A, siempre va a estar por ahí. Entonces, más o menos tú tienes que describir, porque eso te da la información de cómo está yendo. ¿Ya? Bueno, los diagnósticos es el final, pues, ¿no? O sea, los diagnósticos ya tienen como antecedente, ¿no? Pero como enfermedad actual, o sea, todavía tienes que esperar un poco para puedas concluir si tiene algún examen, si tiene alguna patología en específica, ¿no? Entonces, lo que más o menos estábamos hablando hace ratos es el interrogatorio por aparatos y sistemas. Es importante desglosar un poco, ¿no? Si la cabeza, manos, todo lo que fuera, ¿no? Hay que desdoblar un poco. O sea, la semiología es así, pues, ¿no? O sea, deberíamos ver un íntero, no un pedacito de una persona, ¿no? O sea, puede ser que haya una expresión en un punto, pero el tema de la enfermedad puede abarcar mucho más, mucho más. Entonces, por eso es importante la interrogatorio por aparatos y sistemas, ¿no? ¿Ya? Y esto es un tema un poco neurálgico, ¿no? Uno cuando hace el tema de lo que vendría a ser el relato de la enfermedad está basado en una línea, ¿no? En una línea cronológica. Se llama relato cronológico, ¿no es cierto? Entonces, más o menos ahí estamos viendo una expresión, una forma de explicar una patología, ¿no? O sea, el niño te va a decir, o el acompañante te va a decir, empezó con esto, al día siguiente apareció lo otro, después de 2 días empezó esto, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es explicarte la evolución natural de una enfermedad, ¿no? En este caso hay un específico que es el ejemplo, ¿no? Entonces, las cosas pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si este niño te viene, por ejemplo, al tercer día de la patología, o más o menos al corte donde va, más o menos donde está la línea María, donde está la línea María, pues, ¿qué cosas te va a decir? ¿Qué te va a decir que tiene? Dificultad respiratoria. Si vamos más o menos sería lo primero que es esto, ¿no? Rinorrea, otro síntoma, tos y secreción nasal. Hasta ahí te va a contar. Lo demás va a aparecer después. Entonces, si nosotros hacemos el corte, digamos un niño de 5 años, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían? Un proceso respiratorio superior que puede ser probablemente un cuadro viral, ¿no? Viral, ¿no? Más común. Y eso te está diciendo la historia natural de la enfermedad, ¿no? Obviamente después aparecen síntomas, sí, los síntomas te parecen más cosas, ¿no? Parecen más cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en el examen ya me muestra crepitante, pectoriloquis o fluctuante, que son cuestiones un poco más específicas que ya me encajaría en un tema del proceso viral, ¿no? Entonces acá te plantean un diagnóstico, pero el diagnóstico después cambia, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes hagan un relato, ¿no? Es que el vino está arriba, no te equivocaste, no te equivocaste, está bien, es un relato, está diciendo, y por eso como nosotros sabemos qué pasa, hacemos un control realmente al tercero, entonces el relato cronológico te va a decir lo que está haciendo. Entonces, ahí no te confundes, ¿no? Estás viendo una evolución natural, ¿no? Entonces una cosa es tratar un proceso viral y otra cosa es tratar una neumonía, ¿no? Pero esto apareció cuando después. Entonces ustedes tienen que informar los procesos de acuerdo a cómo se han ido presentando, qué fue primero, ¿no? Hasta dónde vino, ¿no? Vino al tercer día de enfermedad y presentó esto. Perfecto. Estamos basándonos en un diagnóstico, pero sabemos que puede haber complicaciones, entonces lo cito a un control de 3 días o 2 días, dependiendo de lo que yo considere, ¿no? Nosotros sabemos que ese tipo de complicaciones, por ejemplo, ¿no? En un lactante,
Se presenta a partir del quinto día, ¿no? Tercer al quinto día. Ya, pues, hago un control y verifico, ¿no? Entonces, la importancia de hacer un relato cronológico tal cual, ¿ya? Bien, entonces, dentro de antecedentes, bueno, a ver qué antecedente de ahí consideran importante. Alérgicos. Alérgicos. En general todos, ¿no? En general todos, ¿no? Puede ser de importancia, ¿no? Porque si es un atópico, y es atópico, ahora hay que tener cuidado, pues, ¿no? No le voy a dar lo que le pueda hacer daño, no lo puedo matar, ¿no? Puede matar en un momento agudo nada más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, ahora, dentro de los antecedentes alérgicos familiares, si la mamá es atópica, el papá es atópico, y el niño empieza a toser, ¿no? Ya tiene 3 años, vuelve, le nebuliza, otra vez, ¿no? Entonces, dentro del criterio de la GINA, para el diagnóstico de asma, normalmente de mayores de 5 años, ¿no? Pero como lo tienen los antecedentes, puede ser antes, a los 3 años, ¿no? Entonces, ese antecedente de la atopía en los papás es importante, ¿no? Una atopía específica, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Respiratorios también, ¿no? Antecedentes respiratorios en la familia, por ejemplo, si es un sintomático, ha habido sintomáticos respiratorios en la familia. El niño usualmente no es sintomático respiratorio, pero sí el familiar, ¿no? El papá, la mamá, el abuelo, qué sé yo. Entonces, sí, bueno, o sea, lo tendría que estudiar, ¿no? Problemas digestivos, renales, todo en general, cualquier antecedente siempre va a ser importante, siempre. En los niños más, porque estamos en contacto, más si es infecto contagioso, ¿no? O sea, normalmente un niño se infecta ¿dónde? En su entorno, o es en su casa o en su centro de estudio, ¿no? Normalmente, ¿no? Cuando un niño se enferma en la escuela, en el salón, aparecen 10 más al día, sobre todo problemas respiratorios, ¿no? Entonces, normalmente tenemos olas en el consultorio y ya van a venir un montón de, cuando empiezan las clases al mes, un montón, ¿no? Entonces más o menos ahí es lo que se. Antecedentes psiquiátricos, ¿no? Quirúrgicos, esos ahora están de moda, ¿no? Los antecedentes no patológicos están pues los antecedentes perinatales, ¿no? ¿Cuál fue el parto? ¿Cómo fue la gestación? ¿Hubo control? ¿Hubo un problema? ¿Nació prematuro? ¿Qué lactó? ¿Qué comió? ¿No? Si fue lactancia materna exclusiva, si tomó leche, no tomó leche, ¿no? Porque si, una cosa es un niño atópico que te diga como antecedente que no ha sido lactancia materna exclusiva, sino fórmulas, es un factor de riesgo, ¿no? No es que vaya a ser, ¿no? Pero es un factor de riesgo, ¿no? Ahora, mamá, papá atópico, ya más, ¿no? Hermano atópico, hermano asmático, el niño, cuando come ciertas cosas se enroncha, ¿no? Entonces, ya pues estás ahí reforzando un poquito, ¿no? Las inmunizaciones, fundamental en pediatría, ¿no? Fundamental, ¿no? Incluso ahora en las escuelas les piden, ¿no? Si no está vacunado no los quieren matricular y todo, ¿no? Es una forma de presionar. En realidad es un derecho, ¿no? En realidad uno decide si se vacuna o no, ¿no? Pero una forma de que vean que se cumpla, pues es eso, ¿no? Que se vacunen, ¿no? Un niño, es diferente que venga un niño, por ejemplo, con una celulitis a nivel ocular, vacunado y otro que no esté vacunado, ¿no? Entonces ahí mi concepto cambia, ¿no? Entonces por eso es importante, ¿no? Entonces no es que no le vaya a dar, ¿no? Un niño con diarrea, con deposiciones de 8 meses intensa, que esté vacunado con rotavirus o no, es diferente. No es que quite la posibilidad de que tenga la enfermedad, disminuye la probabilidad de enfermedad, disminuye la probabilidad de gravedad, ¿no? Entonces, pues no la quita, pero ya me iba a pensar. ¿Ya? La higiene personal sí es importante, obviamente, ¿no? La higiene, el uso de situaciones de salud o sistema sanitario, que no agua, desagüe, no si tiene, ¿no? Recordemos que uno de los inventos más importantes que generó cambios en el mundo, en la salud, fue el invento del agua potable, ¿no? El agua potable es el más importante que tenemos hasta ahora, que cambió mucho. ¿Ya? Animales, obviamente animales sí es importante, ¿no? Hay animales que te pueden contagiar otras cosas, asociados a parasitológicos, ese tipo de cosas. Pero también puede haber otras enfermedades, ¿no? Los deportes y la dinámica familiar. ¿A qué se refiere con dinámica familiar? Así es, los hábitos de la familia, ¿no? Que comen, sedentarismo, deportes, no son deportes. Incluso también está en relación al tema de lo que venía a ser la interacción familiar. O sea, ¿qué quiere decir? Cómo se lleva papá, mamá, todo, ¿no? Cómo va con el hermano mayor o el hermano menor, porque a veces hay ciertas preferencias, ¿no? Entonces eso también es importante.
¿Ya? Un poquito para recalcar lo que estábamos hablando hace ratos, ¿no? El tema de los antecedentes. Acá dentro de lo que venimos a hacer es los antecedentes, dentro de los antecedentes patológicos, los más importantes, lo que más resalta, siempre son las enfermedades eruptivas, ¿no? ¿Cuántas enfermedades eruptivas conocen? Bueno, ahí está escrito, ¿no? Pero ¿cuáles conocen? ¿Algunas han visto? ¿Cómo? Escarlatina. Sí, la escarlatina no es relativamente frecuente, pero a veces no le prestamos atención, ¿no? Escarlatina. Sí. Por el estreptococo, ¿no? Causado por el estreptococo. La otra. Varicela. La varicela es una de las más conocidas, ¿no? La varicela, que ahora probablemente vaya a empezar a disminuir con el tema de las vacunas, ¿no? Pero la varicela es una de las más comunes, ¿no? Con su típico sellado y cosas, ¿no? Porque una rociola aparece, pero digamos que no es tan común, ¿no? La enfermedad de pie, mano, boca se viene por periodos, ¿no? Vuelvas llenas, ¿no? Entonces hay épocas en que aparecen, épocas desaparecen, ¿no? Y así, cualquier enfermedad eruptiva, ¿no? Por ejemplo, sarampión. ¿Alguien ha visto sarampión? Se supone que no. Se supone que está casi erradicada, ¿no? De repente hemos chocado por ahí, no lo hemos visto, pero no nos hemos dado cuenta. No se supone que la SPR casi ha hecho que desaparezca, ¿no? No está declarada libre, pero ya casi no. Por ahí que hace un poco, hace unos años, el año pasado, hace 2 años, reportaron una probable sarampión, ¿no? Pero nada más se quedó. Ya, entonces, enfermedades endémicas, obviamente, ¿no? Si viene un niño de la selva, si voy a trabajar en la selva, voy a pensar siempre en las enfermedades que hay en torno, pues, ¿no? Las enfermedades endémicas, las metaxémicas, usualmente las vemos en la selva más, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, viene una fiebre, está amarillo, un adolescente, y por ahí que tiene sangrado. Entonces, más o menos voy orientando, pero ¿qué puede ser? No puede ser dengue, puede haber otras posibilidades, ¿no? Pero el dengue, pues no voy a pensar en eso. Entonces, enfermedades endémicas es muy importante, ¿no? Enfermedades crónicas, obviamente, ¿no? Si tengo una enfermedad crónica y esa enfermedad crónica lo condiciona algo, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Un problema renal crónico, un problema cardíaco crónico, ¿no? Una enfermedad metabólica, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Hospitalizaciones previas, alergias, ya hablamos, las transfusiones, sí, es importante, ¿no? A veces la pasamos de largo, ¿no? Pero a veces a pesar del trabajo que se hace pues, en un banco de sangre, de transfusiones, tenemos ventanas que pueden generar problemas o simplemente que se escapen a los exámenes. O enfermedades que a veces no están dentro del tamizaje, ¿no? Y siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces las transfusiones siempre hay que tener en cuenta. Los tratamientos que tenga, bueno, eso sí, ¿no? Ya, entonces, ahora vamos a entrar ya a una parte un poco más detallada de lo que vendría a ser el examen físico, ¿no? Dentro de la historia clínica, no es un tema aparte, ¿no? Dentro de la historia clínica está, pues, examen, ¿no? Entonces, vamos a ver examen físico, ¿ya? Algunos conceptos, ¿no? Algunas recomendaciones para manejar lo que vendría a ser un niño. Y eso lo lleva a su característica de que es niño, ¿no? Es niño, ¿no? Entonces, el tema de, antes de explorarle, siempre tienes que informar, ¿no? Informar al familiar, ¿no? Lo que vas a hacer. ¿Cuál es lo que le vas a informar? Voy a hacer una revisión de tal, y si voy a hacer el detalle de algo en específico, se lo digo antes, ¿no? Y ellos deberían dar su consentimiento, porque si no están de acuerdo, no se puede hacer. ¿Bien? Entonces, bien, dentro de lo que vamos a hacer, en manejar un niño no es tan sencillo, porque un niño no es un adulto, y pedir que se comporte como un adulto tampoco está bien, porque es un niño. A un adulto, pues, siéntate ahí, hace esto, tal cosa, lo hace, pero un niño no. Es porque es un niño, dependiendo de la edad también, ¿no? O sea, hay un niño que no te va a hacer caso, un niño que te puede entender, pero debido a su situación de edad en ese momento, pues que no te hace caso, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es ganarte la confianza, evitar que llore, ¿no? Permitir que el familiar
pueda participar dentro de la exploración, ¿no? Te puede ayudar, ¿no? Le puede un poco relajar, distraer. No se recomienda mucho tanto los celulares, cosas, porque ahora mucho se usan. Maniobras agresivas, dejarlas al último, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo a veces, ¿no? Y común es, por ejemplo, la exploración del oído, ¿no? Entonces, pero eso le va a molestar a un niño, ¿verdad? Que a quién le gusta que le pongan algo, más a un niño que no trata de entender, ¿no? Entonces, si me voy a ir a eso y como mi sistema es de aparatos y sistemas es sistematizado para que no se me pase nada, pues en cabeza le voy a poner de frente. Como que no me conviene porque después va a llorar y no me va a dejar revisar nada, ¿no? Entonces, mejor lo dejo eso para el final, ¿no? Como que pongo un asterisco y digo, no me voy a olvidar, al final voy a hacer esto, ¿no? Para evitar pues el llanto, evitar esto, ¿no? Ahora, es la exploración de genitales, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nosotros, como pediatras, no van a llegar a una exploración muy invasiva, ¿no? Más en niños, ¿no? Es un poco más complejo, de repente un niñito para ver el tema de, por ejemplo, la fimosis, ¿no? La fimosis, eso sí, pues, ¿no? Pero más no tampoco, ¿no? Y eso sí, tienen que estar con consentimiento del supervisor, ¿no? Si no nos exponemos, ¿no? A que nos puedan decir que le hemos hecho tratamientos indebidos, que no se le informó y se hizo un procedimiento que no debía, ¿no? O que él no estaba de acuerdo en todo caso, ¿no? Puedes usar un poco que puedes explorar y de repente no necesariamente en la camilla, sino de repente en brazos de mamá, ¿no? O el cuidador, ¿no? Que se pueda sentir más confiado el niño, ¿no? Porque la idea es que tenga confianza, ¿no? O algo de confianza, ¿no? Porque recuerden que el consultorio llega, o donde esté, donde lo revise, es un ambiente nuevo, ¿no? Cuando tú llegas a un ambiente nuevo no te sientes para nada en confianza. Entonces, más si ya le han hecho asustar que te voy a llevar al doctor para que te pongan la ampolla, más difícil todo se pone las cosas, ¿no? Entonces, hay que tratar de que el niño entre un poco en confianza, ¿no? Y no perder la paciencia, no se vayan a amargar, no vayan a gritar, ¿sí? ¿Ya? Bien, entonces, una vez que ya han hecho eso, una característica en los niños es esto, ¿no? Y esto sí es muy importante, ¿no? Porque esto, si bien es cierto, la antropometría se debe hacer en todos, en adultos, en los niños es una obligación, ¿no es cierto? Cuando iban al consultorio, sí o sí los pesaban, los tallaban, medían perímetro cefálico, veían sus tablas, o sea, era una obligación, ¿no? Y eso es obviamente porque nosotros, parte de lo que vendría a ser la evaluación de un niño, siempre debería incluir el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo. O sea, no solamente es patognomónico de CRE, no. Siempre vamos a ir a valorar cómo está yendo su crecimiento y desarrollo del niño, ¿no? Entonces el crecimiento lo vamos a basar en medidas antropométricas, el desarrollo ya tiene unos test especiales, ¿no? Nosotros usualmente valoramos hitos del desarrollo, pero en este caso vamos a hablar de lo que vendría a ser la antropometría del examen físico directo, ¿no? Entonces la antropometría sí o sí, que incluye peso, talla, superficie corporal, ¿no? Perímetro cefálico, perímetro torácico, son niños pequeños, ¿no? Normalmente ya cuando están un poco más grandes, peso, talla y las variantes que pueden existir entre estos para hacer valoración nutricional, ¿no es cierto? La relación que hacemos peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad, usualmente van orientados a eso, ¿no? Y el índice de masa corporal en niños un poquito más grandes, mayores de 5 años usualmente, para determinar cuál es la relación de lo que vendría a ser el peso y la talla, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí tienen ya su rango, ¿no? Usualmente eso lo van a hacer cuando hagan valoración nutricional, ¿ya? Pero dentro del examen físico sí o sí se hace, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a valorar. Entonces, usualmente a un niño se le talla, ¿a qué niño se le toma la talla y a qué niño se le toma la longitud? ¿Qué diferencia hay? Porque uno usamos tallímetro y el otro, ¿cómo se llama el otro instrumento? O sea, vamos a hacer el tallímetro a un niño que se puede parar. Se puede parar. Si no, lo voy a meter. Como el otro, al niño que está lactante no se va a parar, entonces lo que le medimos es longitud, no talla. Entonces por ahí que les ponen algo por ahí, ya no se vayan a confundir ahí. Otro punto importante vendría a ser lo que es el tema de lo que vendría a ser las funciones vitales, ¿no? Un poquito que se me ha cruzado las diapositivas, no las menciono. Entonces, las funciones vitales en los niños son muy importantes, muy importantes, ¿no? O sea, porque nosotros ¿qué vamos a hacer con las funciones vitales? ¿Qué nos mide? Estabilidad, ¿no es cierto?
¿no? No solamente si hay alteración en eso, es algo que está pasando, algo agudo, algo de cuidado, ¿no? Entonces, en el triaje siempre vamos a manejar lo que son funciones vitales, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Y últimamente se usa saturación. ¿Es una función vital? No, porque nos ayuda a valorar varias cosas, ¿no? Entonces, las funciones vitales son definidas las 4 primeras, ¿no? La otra se está usando un instrumento para valorarlas, ¿ok? Pero el problema en el niño no es, ya, pero tomamos su función vital, ¿no? Porque, por ejemplo, en un adulto la presión arterial normal, ¿cuál es? 120-80. Es en general, ¿no? Como regla 120-80, ¿no? Hay variación, ¿no? Que hay un rango en realidad, ¿no? Pero, digamos, con un promedio es eso, ¿no? En un niño. 110. 100. La frecuencia cardíaca en un adulto. 65. ¿Hasta qué hora es la presión? 6 y 6. No, ¿hasta qué hora es la presión? 1 hora y media, doctor. ¿Hasta qué hora es? Depende, con el tiempo que hemos perdido sería hasta las 6:40 casi, doctor. 6:40. Ya. No, pero hasta qué hora no hay problemas con el habla. El aula está hasta las 6:06. 6 y 6, ¿no? Ujú. Sí, sí. Porque las clases, a ver, déjeme ver bien. 6:50 dice. Ay, pero 6:50 es, ¿no? Ya, sí, estoy viendo mal, estoy viendo otro salón, disculpen. Digamos que casi 7, ¿no? Ya. Entonces es importante eso, o sea, esas diferencias en los niños es diferente, ¿no? La frecuencia respiratoria. Eso es en neonatos, ¿no? Pero en un lactante varía, en un niño, un infante varía. Entonces no es igual. Entonces nosotros usualmente vamos a usar percentiles. ¿Ya? Usualmente esto es una tabla referencial que lo clasificamos así como que en rangos de edad para poder ver más o menos la función vital. Entonces esto no es tan sencillo de captarlo o verlo, o sea, o te lo grabes, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, por ejemplo, la presión arterial, sí o sí usamos nosotros percentiles, así como hay la curva de peso, tal, igual ahí usamos percentil 10, percentil 90, ¿no? Dentro de eso está lo normal y es una curva en realidad. Ya, pero esos son promedios que vamos a usar para tener. Entonces ahí viene la dificultad un poco en los niños, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia. Los valores no son tan estáticos como los de los adultos. ¿Ya? Entonces, este cuadro lo vamos a usar como cuadro referencial, ¿ya? Para el caso. ¿Está bien? Muy bien, entonces la inspección general, ya vamos a pasar a lo que voy a hacer. ¿Qué hacemos en la inspección general? ¿Qué implica una inspección general? Endoscopía, ¿no? Endoscopía, ves que hay, ¿no? Que hay, ¿no? Hace una descripción de lo que es el bebé, ¿no? Pues desde la apariencia, el sexo, ¿no? Está bien, no está mal, está mal. De repente está entrando en una silla de ruedas, de repente está entrando con apoyo, ¿no? Entonces, todo eso ya, ¿no? Ahora es diferente pues que venga en silla de ruedas y eso es su estado basal o tiene una patología que lo implica, y otra cosa es que no es su estado basal y está entrando en una silla de ruedas, ¿no? Entonces algo está pasando, ¿no? Entonces, la inspección general es una definición y un concepto primario de primer momento de cómo está yendo, cómo está el bebé, ¿no? La estabilidad del bebé, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver todo lo que nos hagan ahí. Y una de las características que vamos a ver es la fascia, ¿no? ¿Qué es la fascia? O la fascia, ¿no? No fascia, fascia. Una característica, ¿no? Que por eso nos puede orientar a muchas cosas, ¿no? Una fascia, algo fácil, una fascia histérica, ¿no? Más que una fascia, pues es un signo, ¿no? Pero le dicen una fascia histérica. Está amarillo, ¿no? Entonces, probablemente es un problema de pánico, ¿no? De cualquier forma, ¿no? Pero esos problemas más o menos orientados, ¿no? Una fascia de caída de luna llena. Cushing, entonces, ese tipo de cosas nosotros vamos orientando, ¿no? Como viendo, si nos ayuda a adelantarnos y tener una presunción de repente. De repente no viene por ese problema, pero siempre ya voy a pensar que puede estar asociado a eso, ¿no? O que puede haber alguna asociación con eso. ¿Ya? Entonces, en una inspección general, en este caso, en el ejemplo, vemos, bueno, que hay
¿no? Si a primera fase, ¿no? Ves ojos hundidos, boca seca, ¿no? Mucosas secas, el paladar saburrar, y ves un signo de pliegue como de ese niño, que ya sería un examen físico en realidad, a menos que venga ya con eso, ¿no? Entonces, obviamente estás hablando de una deshidratación que hay que prestarle atención inmediata, ¿no? Mientras que al otro lado, ¿qué vemos? Una fobia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda a diferenciar rápido, ¿no? De manera rápida. Acá tenemos unos ejemplos de fases, ¿no? Acá la fase de acá abajo, ¿qué es el? Downcito, ¿no? Downcito es una fase Down. ¿Cuáles son sus características de una fase Down? Nariz en silla de montar. ¿Qué más? Nariz en silla de montar. Hay muchas cosas, ¿no? Facilito. Una de las características, o sea, algo que creo que nos repiten tanto, entonces me voy a acordar, es la fase Down, ¿no? Los ojitos como son, el epicanto, la implantación de orejas, la macroglosia, cómo está el pliegue nucal, ¿no? ¿Qué más? El puente nasal, solamente en cara, ¿no? Solamente en cara hay muchas cosas, ¿no? Y ahora después que buscamos más y hay otro tipo de características, ¿no? Todo lo que vamos viendo, ¿no? Y arriba vamos a una fase de pajarito, parece, ¿no? Nunca hay pajarito, ¿no? Normalmente aparecen en lesiones, en alteraciones conectivas, ¿no? El tejido conectivo, ¿no? Ahí vemos deshidrataciones, más deshidrataciones. En la penúltima que vemos, ¿qué les llama la atención? Parálisis. ¿No? Una tosis palpebral con asimetría de cara, ¿no? Ya no es solamente tosis, porque a veces puede ser solamente el ojito y esa es una tosis palpebral, ¿no? En esta cosa sí es una tosis, pero está asociada a alteración de toda esa semicara, ¿no es cierto? Entonces una asimetría de cara, ¿no? Parece una parálisis facial, efectivamente. Okay. Muy bien, entonces piel. Vamos a ver describir un poco más rápido, ¿ya? El piel vamos a encontrar pues patologías que son propias de la piel, que son expresión de la piel, y otras que son situaciones que nos pueden expresar patología sistémica o patología en otro lado, ¿no? Una ictericia. Una ictericia es una expresión no necesariamente de piel, ¿no? Pero sí lo ves en piel, estás hablando de piel. Entonces, pero ya te indica otra cosa, ¿no? Entonces no necesariamente es piel, ¿no? Por ahí que sí hay algún tipo de relación, pero no hay piel. Entonces, primero vamos a hacer una descripción de una piel pues normal, ¿no? ¿Cómo es una piel normal? Elástica. No está hidratada, es elástica, tersa, su llenado capilar es rápido, aunque un llenado capilar orienta a otra cosa, pero estamos hablando de piel, ¿no? Entonces estamos valorando ese tipo de situaciones, ¿no? La coloración, la humedad, no es húmeda, la temperatura es adecuada, ¿no? Y después ya podemos valorar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lesiones, cicatrices, ese tipo de cosas que de repente en ese momento no son, pero quedan como tal, ¿no? Por ejemplo, una cicatriz de una varicela, a veces casi todos tenemos un recuerdo de la varicela por ahí, ¿no? En un lado, ¿no? Entonces, ya pues, es una cicatriz que quedó, ¿no? O sea, no representa nada en este momento, pero sí nos informa que hubo algo, ¿no? Entonces, y de repente si aparecen ya erupciones recientes, bueno, ahí es otra cosa, ahí sí, una erupción, y no tenemos la descripción de las erupciones, ¿no? Digamos, a ver, ¿qué pensarían si le dicen, no, hace 3 días le aparecen unas erupciones con el cuerpito que se ha ido generalizando, ¿no? Ha presentado algunos síntomas, una coriza, unos ojitos brillosos, ¿no? Sí, como que quiere llorar, y esas erupciones están aumentando y ahora ya tienen algunas tan descamativas, ¿no? Entonces, ya van 3, 5 días y ahora ya le vino y ya se está generalizando, ¿no? ¿Qué pensarían? ¿O qué harían, ¿no? Si presenta síntomas respiratorios a eso, o sea, todo un poquito. Entonces me voy y pienso, ¿no? ¿Qué hago? Puede ser varicela, puede ser otra cosa, puede ser sarampión, no sé, ¿no? Entonces, pero si es en todo el cuerpo, usualmente ya se está expresando algo sistémico, ¿cierto? Entonces, usualmente lo que vamos a hacer es le reviso pues por ahí las palmas de las manos y no hay nada, pero le reviso los pies y hay unas erupciones que se están haciendo con centro líquido,
Entonces, como que me orienta, ¿no? Entonces ya me orienta, ¿no? Entonces, ya pienso que es un problema de tipo viral, ¿no? Entonces, pero hay un montón de virus. Una de las opciones podría ser pues, el Coxsackie, ¿no? Pie, mano, boca. Síntomas respiratorios, erupciones. Pie, mano, boca. Entonces, si no tuviese de repente en las manos, todavía estaría en confusión, de repente empieza en varicela, qué sé yo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿cómo lo aprendes? Cuando ustedes han llevado, se han explicado, entonces, poco a poco, lamentablemente esta clase no nos alcanzaría poco a hablar en detalle, por enfermedad, ¿no? Entonces son cuestiones un poco generalizadas que vamos a hablar. ¿Ya? Hemangiomas, petequias, huellas de rascado, manchas mongólicas, hipercrómicas o hipercrómicas, ¿no? Los hemangiomas, ¿qué son? Color rojo. Tumoración benigna. Son coloraciones, pigmentaciones que son debido al vaso, ¿no? Un vaso de dilatación de vasos, que hay un montón en realidad, ¿no? Y ahora hay una clasificación de Litzbach que se llama, que habla de por qué, que es capilar, venoso, venocapilar, es un montón de clasificaciones, ¿ya? Entonces, pero ya, pues un hemangioma en general. Otra característica a evaluar son piel y faneras, ¿no? ¿Cuáles son las faneras? Uñas, ¿qué más? Implantación. Cabello, ¿no? Ahora, en el cabello, ¿qué pueden valorar? ¿Pueden valorar el estado nutricional en el cabello? Sí, ¿pueden valorar? Por la coloración. ¿No? Sí, ¿no? O sea, normalmente es quebradizo, pajizo, no se quiebra rápidamente, se arranca rápidamente. Estamos hablando de cuestión nutricional, ¿no? Nutricional sobre todo calórico, proteico, ¿no? Entonces ahí nos ayuda, pues, ¿no? Nos ayuda, ¿no? Si el cabellito está medio rojizo, también nos orienta a otra cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces igual las uñas, si las uñas las veo amarillas, ¿no? Amarillas las veo así como que con tendencia. ¿Qué me orienta, no? Pero está asociado a la dieta nada más, ¿no? Pues, le pregunto qué come todos los días papaya. También amarillo, ¿no? También naranjal, ¿no? Está el consumo de beta-caroteno, ¿no? Zanahoria, papaya. ¿Qué más? Por ejemplo, si las uñas están en palillo de tambor, ¿no? Pero en realidad es todo el dedo, ¿no? Pero la uña tiene una característica de un vidrio de reloj, ¿no? ¿Eso que está asociado? Enfermedad pulmonar crónica. Crónico respiratorio, sobre oxigenación, ¿no? Que tenemos en cardiólogos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues vamos valorando, ¿no? Ya, entonces acá tenemos unas erupciones, ¿no? ¿Qué es, en la primera dice, ¿no? Piel pelagroide. ¿Qué es el pelagra? ¿Qué es la piel pelagroide? Está prácticamente los desmosomas en las capas entre células epiteliales y se separan. ¿Debido a qué? Genéticamente. No. Está en relación al consumo de vitamina, ¿no? Vitamina B. Entonces, más o menos estamos viendo eso, ¿no? O sea, si yo tengo el dato, puedo pensarlo, pero pues, si nunca lo he pensado, ¿por qué voy a pensar que se quemó? ¿Le pasó algo, no? Pues no, entonces, siempre hay que tener ese tipo de ideas, ¿no? Al costado vemos un eritema de pañal, ¿no? Que es bastante común ver, ¿no? ¿Qué es el eritema de pañal? Irritación. No. El eritema de pañal es una quemadura por escaldadura, ¿no? O sea, humedad que sube la temperatura y solito se autoquema, ¿no? Se autolesiona. O sea, es similar a una quemadura con agua hervida, con agua caliente. Es que solito se quema, ¿no? Entonces, hay que un poco orientar eso, ¿no? Esos puntitos puntiformes, ¿qué parece? ¿Qué es eso? Semiológicamente hablando. Es una pústula. Y la pústula puede aparecer en varias cosas, ¿no? Pero ya sé que es una pústula. Es una pústula. Y por ejemplo, el otro lado, el último, que vemos como una rodilla. ¿Cómo lo describen? Descríbanlo nomás. No qué es, sino describan qué es. Describan qué se ve. Una cicatriz. Porque eso se supone, ¿no? Que tú haces la idea, lo describes, no tienes que describirlo, ¿no?
Entonces es una lesión con borde, ¿no? Que forma continente, ¿no? Que puede ser una lesión central, ahí, que puede ser una cicatriz, Sí, que puede ser causada por varicosis. O sea, la idea es que lo escriban, que lo sepan escribir, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, a relacionar a lo que ya te va a contar, te va a decir y te vas a relacionar. Y ya te vas a dar cuenta de lo que es. Porque no se hace diagnóstico solo viendo, ¿no? Doctor, ¿y cuál era el diagnóstico ¿De cuál? de la que estaban con ¿Cuál? de la rodilla que no se va? Ah, no, solamente quería la descripción, que aprendan la descripción, como tienen que saber describir, ¿no? El borde con continente, ¿no? Y bueno, aparentemente es una micosis, ¿ya? Pero puede ser una cicatriz también. ¿Y ahí qué ven? El sarampión ya no hay. O sea, es muy poco probable que encuentren una sarampión. Pero por ahí que puedan saber la descripción y la teoría, ¿no? Una sarampión, como estamos diciendo, ya casi no hay, ¿no? Entonces ahí hay una descripción, ¿no? O sea, cómo se presenta, ¿no? Entonces es clásico, ¿no? El niño es una varicela. Es una varicela bastante clásica, ¿no? Solo que después, aunque ya está apareciendo ahí, se ve algunas costras, porque usualmente hace... Y ahí estamos viendo unas costras, ¿no? Entonces van a ver, se van a poner en la varicela una característica es que aparecen granos en erupción y granos que ya tienen costras, ¿no? Y eso le llaman el cielo estrellado, ¿no? Ya, entonces lo que se va también a hacer estudios son el tema de lo que vendría a ser el sistema linfático, ¿no? y el sistema del problema de lo que vendría a ser las adenomegalias, ¿no? Hay adenomegalias que pues van a estar relacionadas a algunas patologías, ¿no? Hay que saber interpretarlas nada más, ¿no? Si yo lo reviso, lo encuentro en la garganta, ya tenía un problema respiratorio reciente o hace una semana, en 15 días, lo reviso normal, pues no es esperable, pues no es una hipertrofia de defensa normal, ¿no? Me encuentro la amígdala inflamada, normal, ¿no? Ya tuvo inflamación, le pasó, pero los ganglios siguen inflamados, no hay problema. Ahora, pero un concepto diferente que le aparezcan por otras partes, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Tengo que prestar atención, ¿no? Si le aparece por varias partes, digamos, axilas, cadena cervical, ingles, ¿qué pensaría? Y te dice, y la mamá te dice, y le preguntas, ¿no? Como les acucias, le preguntas, ¿tienes acá mascota? Sí, ¿qué mascota? Gato. Entonces, ¿qué pensaría? La enfermedad del arañazo de gato, sí, ¿no? Arañazo de gato. ¿Qué lo causa? Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda, ¿no? Entonces voy pensando ya, ¿no? Voy pensando en eso, ¿no? Entonces, sistémico. Ahora, sí soy sistémico, pero no, aparentemente no hay causa, le busco una infección, inflamación, entonces está apareciendo ganglios por otros lados, a lo mejor le pido una lámina periférica y me va a ayudar muchas cosas, ¿no? Ya estoy pensando otras cosas, pero he descartado previamente otras cosas, no me voy de frente a eso, ¿no? Entonces, por eso tiene sus implicancias en realidad, saber cuándo y qué le dices a la ¿no? ¿A mí? Creo que sí. 6:40. Pero faltan 9 minutos. Entonces es importante. Y la cabeza, bueno, la cabeza siempre vamos a describir siempre la parte normal, ¿no? La parte normal es forma, tamaño, lesiones, todo lo que pueda aparecer, ¿no? Entonces en este caso la cabecita siempre vamos a informar, ¿no? Como los tipos de cabeza, todo eso, ¿no? El perímetro encefálico en este caso siempre es importante para nosotros. Pero si enfocábamos un poquito lo que vendría a ser ya patología, vamos a describir que no sé, alteraciones a nivel de los ojos, en la misma cara, los oídos, ¿no? La revisión que vamos a tener, ¿no? Obviamente vamos a ver los ojitos, son simétricos, no simétricos, están, no están, ausentes, no sé, ¿no? Igual en el oído,
El oído vamos a ver presencia, ausencia, ¿no? Cuando no hay no hay oíditos, digamos, no hay pabellón auricular, ¿a qué se asocian? Enfermedades renales. 3. Malformaciones renales. ¿Mm? Malformación renal. Malformación renal, ¿no? Malformación renal, entonces eso es importante, ¿ya? Muy bien, entonces ya sí vamos a hacer exploración del oído como estamos hablando hace rato, ¿no? Entonces es importante igual, la naricita es permeable, no permeable, hay alguna alteración, malformación, puede haber una atresia de Cuanas, por ejemplo, no puede respirar, ¿no? O hipertrofia, más como una atresia sería, pues, normalmente lo vamos a detectar cuando nace, ¿no? Entonces, eso sí es un problema más. Ok, muy bien. Entonces vamos a traer un poquito de los ojitos. En los ojitos siempre vamos a ver no solamente la parte estructural, sino la parte funcional también, ¿no? Entonces la parte funcional, ¿qué vamos a valorar? Eso es estructural, ¿no? ¿No es cierto? Sí, es muy importante, sobre todo en niños, porque hay algunas patologías que sí son corregibles y tienen que ser diagnosticadas lo más pronto posible, ¿no? La desviación de las miradas en los niños. ¿Ya? Otra cosa, la agudeza visual, ¿no? La agudeza visual y los campos visuales, ¿no es cierto? La agudeza visual, usualmente un poco más oftalmológico es eso, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que hacer a cierto grado para darnos cuenta si tienen, ¿no? Cómo está la agudeza visual, ¿no? Por ejemplo, en niños de 2, 3 meses, lo que siempre va a empezar ahí la evaluación de la vista es fija o no fija la mirada, ¿no? Sigue o no sigue, sigue el estímulo luminoso o no sigue, ¿no? Porque si yo tengo una alteración ahí, obviamente tengo que pasar directamente al oftalmólogo, ¿no? Entonces, ¿puedo hacerle reflejo rojo? Sí, también hago reflejo rojo, ¿no? Que es parte del tamizaje cuando nace, pero el reflejo rojo se puede hacer más adelante, también no hay problema, ¿no? Que ahí nos va a orientar si hay algún tipo de patología a nivel de lo que vendría a ser la refracción de la luz en la retina, ¿no es cierto? Entonces, si no hay reflejo rojo, hay algo que está interrumpiendo esa refracción y vamos a tener que investigar. Bueno, usualmente la patología más común es catarata, bueno, en el tipo en niños la catarata congénita, bueno, normalmente la catarata es enfermedad de adultos, ¿no? Y es lo que vamos a valorar en el fondo de ojo. Muy bien, acá vemos algunas patologías del ojito, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Cómo lo pueden describir? La conjuntivitis. ¿Qué es la conjuntivitis? Acción de la conjuntiva. La conjuntivitis tiene muchas implicancias, ¿no? De hecho, que es una inflamación de la conjuntiva, ¿no? Y usualmente su síntoma más evidente, pues es el ojo rojo, ¿no? Es ojo rojo, ¿no? El síndrome de ojo rojo que a la cabeza está conjuntivitis, ¿no? Entonces, pero conjuntivitis puede ser viral, bacteriana, infeccioso, alérgico, ¿ya? Entonces hay un montón de implicancias, no todos son bacterianos, no todos tienen que recibir antibiótico, ¿no? Y la dacrocistitis es bastante común en los niños, sobre todo pequeños, ¿no? Pero sí es común. Es una obstrucción del conducto nasolacrimal, ¿no es cierto? Nasocrimal. Y su tratamiento no es complicado, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? El primer estímulo, masajes. Antibiótico, pero si es que lo necesitan, ¿no? No todas las dacrocistitis son infecciosas, no pueden ser obstructivas nada más, ¿no? Pero el tema es liberar eso, ¿no? Con masajes, esa casilla con eso. Y aquí en general tenemos todo lo que vendría a ser pues, la alteración de los ojitos, ¿no? Unas alteraciones que son bastante comunes, ¿no? O sea, tanto de la conjuntiva, tanto de lo que vendría a ser asociación del párpado, y alteraciones que pueden estar relacionadas a infecciones que pueden ser generalizadas también, ¿no? Incluso hay un tema que estamos viendo, un edema de párpados, ¿no? Que no necesariamente es una enfermedad directamente a la vista, pero sí es parte de la exploración del ojito. ¿Qué diferencia hay entre Ossuero y chalacio? Unas son las glándulas de Todd y las otras son las de Meibomian. ¿Qué más? El chalacio duele.
Ya, entonces, ¿a quién no le ha dado un suelo? ¿O a quién le ha dado, mejor dicho? ¿O tenían chalacio? Ahí ya no. Ya, es muy importante que lo sepan diferenciar, ¿no? El tratamiento es similar, pero alguno de ellos a veces necesita ya de drenaje quirúrgico, ¿no? Drenaje. Entonces es importante que ustedes se graben esto, hagan esa diferenciación de lo que vendría a ser un chalación con un suelo, ¿ya? Entonces ya no hay que repetir mucho porque ya nos estamos ganando la hora. Los oídos ya más o menos les estaba explicando hace ratos la parte estructural y la parte funcional, ¿no es cierto? ¿Con qué miden la parte funcional del oído? Una cosa es explorar la parte interna, que vas a ver la parte estructural, ¿no? Con el otoscopio, ¿no es cierto? Potenciales evocados. Uno de ellos es los potenciales evocados, ¿no? Los potenciales evocados ya se hace con una adaptación neurológica, ¿no? Porque vas a ver recepción neurosensorial, ¿no? Y lo algo un poco más de rutina que se puede hacer son las emisiones fotoacústicas. Ya vamos a ver si ya, y ahora voy a pasar al estudio de los potenciales, ¿no? Obviamente cuando hacemos exploración, ¿qué es lo que vamos a ver? La membrana timpánica. La membrana timpánica que es del iris. Usualmente, ¿no? Pero en realidad vamos a explorar todo el canal auditivo, ¿no? Y obviamente al final vamos a ver lo que es la integridad y la morfología de lo que vendría a ser el tímpano, ¿no? Pero también podemos ver secreciones, ¿no? Por ejemplo, una otitis media supurativa, vamos a ver secreciones, ¿no? Y la integridad sobre todo del tímpano. En la boca, ¿qué vamos a ver? Fístula. Fisuras. Si hay defectos de cierre del tubo neural como fisura palatina. Esos son defectos de línea media, no tubo neural acá también. Normalmente, o sea, vamos a valorar desde situaciones un poco generales, como podría ser la hidratación, algún tipo de lesión a nivel de la mucosa, que nos podría orientar a algo, secreciones, erupciones, ¿no? Ahí vamos a valorar. Y después ya lo que vendría a ser las estructuras, ¿no? En este caso, por ejemplo, cómo está el paladar, si hay algún tipo de alteración en la úvula, por ejemplo, cómo es el paladar íntegro, no íntegro, es ojival, la estructura de los dientes, a qué edad aparecen los dientes, por ejemplo. Por lo general, ¿no? Porque hay niños que nacen con dientes, ¿no? Que no es lo habitual, ¿no? Pero bueno, ¿a partir de qué edad? No sé. Pero sí, no sé, pero no hay una regla, ¿no? Pero sí sabemos, por ejemplo, cuántos dientes puede tener un niño de 5 años, ¿no? Cuándo se viene el primer cambio de los dientes, de los primeros dientes o dientes primarios, ¿no? De los dientes de leche. Entonces, más o menos ese tipo de información sí lo tienen que más o menos valorar, ¿no? Cómo está el estado de salud bucal también, ¿no? Obviamente eso lo hace un odontólogo, pero nosotros nos va a orientar a cómo está, ¿no? ¿Qué más se explora en la boca? Para situaciones patológicas, amígdalas, ¿no? Amígdalas, que no necesariamente es una amigdalitis, no puede haber otro tipo de alteraciones también, ya, una amigdalitis. Ahora, si te vienen y te dicen, te refieren o te dicen, no, a mi niño se le ha inflamado las amígdalas y tiene 1 año, ¿qué piensas? ¿A qué edad aparecen las amígdalas? O sea, si alguien te manda una referencia con una amigdalitis de 1 año, pues no, es poco creíble, ¿ya? No sé, puede que pueda ser algo raro, pero en realidad las amígdalas aparecen pasados los 2 años, incluso 3 años, ¿no? Es una amigdalitis, ¿no? Y como diagnóstico amigdalitis tampoco existe, ¿no? Si no es faringitis, ¿no? Pero bueno, entonces es importante que sepan eso, ¿no? En otras condiciones se pueden aparecer en las amígdalas hipertróficas que no sean faringitis, ¿no?
cualquier cuestión inflamatoria, infecciosa que esté alrededor, ¿no? Generalmente. Es muy bueno. Y en la nariz. Obviamente siempre vamos a hacer una descripción, ¿no? No, que nariz bonita, ¿no? Eso no. Sino una nariz, un tipo de descripción morfológica funcional, pues, ¿no? No hay desviación de tabiques, ¿no? Como está el tema vendría a ser las cuanas, ¿no? Se respira, pasa bien, no pasa bien, ¿no? Por ejemplo, te describe la mamá que ronca, tiene dificultad para dormir, se despierta mucho como que atorándose. Y le hago una valoración pues, de lo que vendría a ser el tabique, ¿no? Usualmente lo hace un otorrino, pero nosotros podemos hacerlo también, ¿no? Valorar, ¿no? Se enferma frecuentemente de las amígdalas, ¿no? Entonces, y va en relación que tú le sacas una placa. ¿Qué placa le sacarías? De cabo parejo. K1. Cabo K1. parejo. ¿Qué es la idea de ver? Las amígdalas. También el... Ajá. Es el tipo de la placa, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ver? Amígdalas. Es adenoide, ¿no? Adenoide, más enfermedad de adenoides, ¿no? Problemas respiratorios frecuentes a nivel de las amígdalas o faringe. Hay que siempre pensar en el problema de alteración de las... Y le pido su placa, pues, ¿no? Su placa, y con esa placa veo, ¿no? K1, ¿no es cierto? Y otra cosa importante, ¿no? Si también me vienen y me dicen, ¿no? Los niños, ¿a qué edad aparecen los senos paranasales? ¿Eso cómo se llama? El proceso de neumatización. Eso quiere decir que los senos paranasales se llenan de aire, aparecen. ¿A qué edad? O los niños nacen con sus senos paranasales. Se van formando en el tiempo, ¿no es cierto? Tienen su edad. Entonces sería bueno que ustedes puedan describir más o menos a qué edad se van a presentar los senos paranasales. Pero no me vas a poner una sinusitis. ¿No? Entonces es poco probable pues, que un lactante tenga sinusitis, ¿no? Pero no es porque no le pueda dar, sino porque no hay dónde, ¿no? Entonces tiene que aparecer la neumatización y no aparecen todas juntos, tienen periodos cuando aparecen los senos paranasales la neumatización. Y entonces más o menos hay que saber a qué edades aparecen eso. ¿Ya? El cuello, si bien es cierto, como toda estructura es importante, pero vamos a hablar una estructura fundamental, es la tiroides. Pues, ¿no? La tiroides y la inflamación que puede hacer, ¿no? La exploración circular, no circular, y hay ganglios, no hay ganglios, porque ahí están las cadenas principales, ¿no es cierto? Y es más fácil de explorar porque esa la tenemos en todo el cuerpo, pero un lugar fácil de detectar es el cuello, ¿no? Entonces es la tiroides, ¿no? Si está crecida, hipertrófica, no hipertrófica, ¿no? Sí, un tipo de relación. Ahora, dentro de lo que vendría a ser la funcionalidad lo que vendría a ser el cuello, ¿no? Funciona, móvil, no móvil, ¿no? Puede ser importante. Otra cosa importante es el tórax, la valoración del tórax, ¿no es cierto? El tórax, ¿ustedes qué hacen para valorar el tórax? ¿Cuál es el proceso de evaluación de un tórax? Inspección, palpación, percusión. Eso ahí es el lugar típico donde se hacen las cuatro, ¿no es cierto? Inspección, palpación, auscultación y percusión, ¿no es cierto? ¿Y qué estructuras vamos a valorar después? ¿Cuáles son los puntos importantes de valorar el tórax? El diámetro de su posición. Es cuando tú ves tórax en general, ¿no? Pero ¿qué estructuras internas valoras? Internas. Pulmón y corazón, ¿no es cierto? Pulmón y mediastino se llama, ¿no? Porque no solamente es corazón, sino grandes vasos. Entonces, eso es lo que tú tienes que orientar, ¿no? Primero, con tu inspección vas a ver forma, tamaño, amplexación, movimiento, simetría, ¿no? Si es asimétrico, es algo raro, pero no algo está pasando, ¿no? Tiene que ser simétrico, ¿no? Tiene que ser simétrico. Tipos o formas, hay un montón, pues, ¿no? Tonel, enquilla, enfisematosa, ¿no? Hay varias, ¿no? El tonel, característico de los nacidos en altura, ¿no es cierto? ¿No? Que tenemos cierta tendencia a tener ese tipo de tórax, ¿no? En la altura. Pero hay patologías que nos hacen tener también eso, ¿no? El tonel característico de qué enfermedades.
Enfisema EPOC. El escudo torcido, ¿no? Los que van a tener van a ser atrapamiento de aire, ¿no? En general, todo. El característico del asma, ¿no? El asma crónico, tórax entonado, ¿no? Que no ha sido controlado, tórax entonado, ¿no? Y todos los que puedan generar atrapamiento de aire, ¿ya? El enfisema también, pero tiene una característica especial. Ya, dentro de lo que vendría a ser la inspección del sistema respiratorio, o sea, ya hemos un poco descrito lo que es la inspección, la palpación, ¿qué es? ¿Qué es el frémito? Porque en la palpación te puedes ver la amplexación, ¿no? Se mueve, no se mueve, simétrico, no simétrico, pero el frémito, ¿qué se refiere? Es cuando hay líquido en los alveolos y se asemeja como si estuvieras Burbujeando. Como dice una vibración cuando le toca el frémito. Le pones, te habla, 33, y vibra, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos es el frémito. La percusión, obviamente el pulmón, ¿qué tipo de percusión tiene? Mate porque es aire, pues, ¿no? Mate. O timpánico. Timpánico. Timpánico, ¿no? El mate es donde hay líquido, ¿no? Donde no hay líquido. Eso. Entonces, obviamente, si que, por ejemplo, hay un derrame, puedo orientarme con eso, ¿no? Un derrame. Si hay un neumotórax, timpánico está más timpánico de lo que, ¿no? Sí tiene cierta, es timpánico, pero no tan timpánico, ¿no? Entonces, lo diferencio con el otro lado y está más timpánico, ¿no? En la ocultación, ¿qué es lo que mide la ocultación? O sea, no normal. ¿Qué valoras cuando ocultas? el paso del Eso. Paso del aire, ¿cómo se llama eso? Murmullo vesicular. No sé, paso del aire, tiene sus fases, ¿no es cierto? ¿Qué fases hay? Inspiración, respiración. ¿No? Inspiración, expiración, ¿no es cierto? Y vamos a ver la diferenciación que hay, ¿no es cierto? Nosotros acá vamos a ocultar y vamos a ver inspiración y expiración. ¿Para qué ruidos agregados pueden escuchar en eso? Crépitos. Y eso es lo normal, ¿no es cierto? No es lo normal, sino es lo que usualmente buscamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llaman esos estertores? Húmedos, ¿no? Y que ahí dentro de esos estertores húmedos hay otra clasificación, ¿no? Entonces están los crépitos y los subcrépitos, que son bastante importantes, ¿no? Entonces, ¿qué, por ejemplo, qué diferencia hay entre un crépito y un subcrépito? El momento. ¿Suenan igual? ¿Suenan diferentes? Suenan diferente. Se parecen, suenan igual. Suenan igual. El tema es el tiempo de cuando lo escuchas, cuando lo ocultas. El crépito cuando se escucha y el subcrépito cuando se escucha. Si tenemos la fase de inspiración y expiración. El crepito es inspiración. Y subcrépito. Ahora, si lo vemos desde estructuras, si yo escucho un crépito, ¿a qué nivel estoy? Es el problema. En bases. Y si escucho subcrépitos, ¿a dónde es el problema? Bases y apiales. Crépitos que es a nivel alveolar y subcrépitos a nivel de vías de Nivel bronquial. Pero no en bronquios, no en los bronquios terminales, ¿no? Sacos alveolares y bronquios terminales. Entonces, o sea, si yo escucho un crépito, entonces estoy hablando de un problema pulmonar que está a nivel del alveolo. Entonces, ¿qué sería? Característico de algo de neumonía, ¿no? Y un subcrépito. Un problema bronquial estamos viendo. Bronquiolitis. Está fácil. Y hay otros sonidos, ¿no? El ronco, que usualmente es una emisión de vibración, o mejor dicho, de transmisión, ¿no? Que puedes escuchar incluso lo que está en la garganta, lo puedes escuchar abajo, ¿no? Entonces hay que orientarse un poco dónde es el mismo. Ya, el frote pleural. Derrame, ¿no? Con un poco de separación para que escuches el frote, ¿no? Corazón, ¿qué vamos a hacer en corazón?
Ocultación. ¿Qué vamos a ver? ¿Se puede hacer algo con la inspección, con la palpación? Sí, ¿no? Sí, vamos a ver. El choque de punta se puede ver y se puede palpar, ¿no? Después ingurgitaciones, que son en realidad vasos, por eso no solamente se ve lo que es corazón, sino mediastino, que incluye vasos. Y que eso te puede ir allegando, ¿no? Te puede ir. Pero básicamente nuestra exploración del corazón siempre es auscultación, ¿no es cierto? En auscultación, ¿qué es lo que van a ver? ¿Qué se escucha primero? Tiene sus focos, ¿no es cierto? Que son similares a los del adulto, ¿no? Cuando un bebé es chiquitito, ahí sí hay dificultad de los focos. Pero con un niño más grande, lactante para adelante, ya puedes diferenciar los focos. Y entonces los focos te orientan. ¿Qué mide cada foco? Apertura y cierre de válvulas, ¿no es cierto? El foco pulmonar, ¿qué mide? Arteria, ¿no? El foco órtico, arteria órtica, salida, ¿no es cierto? Pues, ¿los otros focos cuáles son? Tricuspidio y Por mitral. eso estamos hablando de válvulas, Tricuspidio. auriculo, ventricular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo normal que yo debo escuchar? Soplos. ¿El soplo es normal? No, que es anormal. ¿Qué es un soplo? Es O sea, lo que vamos a ver ahí, básicamente en los ruidos, en los sonidos, si hay desdoblamiento de sonidos de primer, segundo sonido, que estamos hablando de las válvulas, dependiendo del foco. Ahí vamos a ver, pues, ¿no? Si hay alteración, desdoblamiento de sonidos, ese tipo de cosas, cuando hay alteraciones. Un soplo es una alteración de qué? del flujo. Del flujo. Ajá. Ustedes cuando han llevado biofísica les han explicado, ¿no? Los flujos. ¿Qué flujos hay? Laminar y turbulento, ¿no es cierto? El flujo sanguíneo por los vasos es laminar. Entonces, si hay turbulencia, se escucha soplo. Entonces es una alteración. La turbulencia es cuando hacen los... ¿no? Entonces no sigue un patrón, ¿no es cierto? Entonces es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, cuando tú tienes el corazón tiene un flujo, ¿no? Y por ejemplo un PCA puede alterar su salida y va a chocar con el flujo que va en la boca, ¿no? Entonces lo que escuchan son soplos. Y eso son comunicaciones, ¿no? Son comunicaciones, puedes escucharlo en las comunicaciones auriculoventriculares, ¿no? O mejor dicho, ventriculares, interauriculares, ¿no? Es lo que vas a escuchar. ¿Te define? No. Porque si tú escuchas un soplo fuerte, no quiere decir que sea una alteración grande. Ya puede ser pequeña y puede sonar fuerte. O puede sonar despacio y puede ser una alteración importante, ¿no? Ahora, una característica así del PCA, ¿cómo sería el soplo? Por ahí lo han leído, ¿sabes? Porque es bien característico, se para hablando de eso, ¿no? Es continuo. Continuo. El soplo de maquinaria. Maquinaria. Maquinaria, que es escandaloso, suena en todos en sístole y diástole. Pero cuando es grande, ¿no? Esa es una característica de lo que vendría a ser el soplo. ¿Ya? Otra cosa para ver es arritmias, ¿no? Pero arritmias usualmente la vamos a detectar, sí. Cuando tú lo escuchas bien, lo ocultas, pues puedes detectar la arritmia, ¿no? La tiene a un ritmo y como que se acelera o se lentece, ¿no? Pues hacerla mediante la ocultación, sí. No, pero usualmente ya vamos a usar para eso el tema del electrocardio, el EKG, ¿no? Pero sí lo puedes determinar ocultando. Bueno, el sistema circulatorio, no, corazón, ya si hablamos del sistema circulatorio tenemos que hablar todo, pues, ¿no? El sistema hemodinámico, ¿no es cierto? ¿No? Pulsos, periféricos, simétricos, no simétricos, cómo van arriba, ¿no? Incluso podemos ahí, a partir de eso, ver el tema de lo que vendría a ser saturaciones, ¿no? Entonces, saturación diferencial, que pueden haber algún tipo de diferencia. Ahora, entre los soplos, ¿hay soplos normales? Sí. Todos son patológicos. No, sí, hay normal. En el recién nacido puede haber la persistencia del conducto arterioso Especialmente en los todavía. pequeños, ¿no? O sea, usualmente en los neonatos. Eso ya me habla de neonatología. No sé si le llama el soplo inocente, que se espera que se cierre, ¿no? Porque es un cierre funcional, más no anatómico, ¿cierto? Están los focos, bueno, ya hagamos eso. Lo que vendría a ser abdomen. La inspección, auscultación. Igual se hacen los cuatro, ¿no es cierto? Igual. En distinto la inspección que orden. podrían ver.
Si hay cicatrices. Forma, apariencia. Puede ver, ¿no? ¿Puedes detectar alguna malformación? También, ¿no? También, bien, eso sí se puede ver con un grosero. ¿Puedes evaluar algún problema sistémico viendo el abdomen? Sí, hay circulación colateral. Circulación colateral usualmente es una unidad que siempre vamos a valorar, ¿no? Circulación colateral. ¿No? Muy bien, entonces es lo que vamos a hacer una descripción rápida, ¿no? Vamos a valorar lo que son órganos después, pero eso es en la inspección, ¿no? En la palpación, aunque en este caso primero viene lo que vendría a ser la ocultación, ¿no? ¿Qué ocultan en el abdomen? ¿Qué se puede ocultar? Ruidos irradios. ¿Y los ruidos irradios en cuánto? Menos aquí de 15. También dependiendo de la edad. También dependiendo. Es variante. Es variante. Aparte de los ruidos irradios, ¿se puede ocultar algo? Ruidos irradios. A veces se puede ocultar sonidos como por ejemplo de la aorta, ¿no? Cuando tenemos alteraciones. Un poco complicado, pero sí se oculta. En lo que vendría a ser la palpación. Palpación. Si hay masas. Muy arriba, pero si es blando, depresivo, está tenso. Un punto importante, ¿no? Sí, Por favor, chicos, los que estén llevando atención, dígite su nombre, porque la doctora está en clase, para que nos explique la asistencia. uy, está Tenemos a las 7 clases alguna doctora y estamos mandando los nombres para que nos finalicen. Ya, vamos a hacer un poquito y ahí lo vamos a parar ya para que no se perjudiquen también. Porque igual vamos a equilibrar la clase con otro salón, ¿no? Para que sea igual. Ya, entonces, lo que vendría a ser la semiología del abdomen va después de la inspección, la ocultación, la palpación, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a ver si hay visceromegalias, alteración, sobre todo en hígado, ¿no es cierto? Cuánto está, si está grande, no está grande, está crecido, no está crecido. Si hay algún tipo de órgano que se pueda palpar, por ejemplo, los vasos, ¿no? El vaso, si se palpa, hay maniobras especiales para palpar, ¿no? Pero si yo le palpo fácilmente, hay algo que está pasando, ¿no? Y lo asocio con otros síntomas, como por ejemplo, hipertrofia de ganglios, me haría pensar en muchas cosas, ¿verdad? Tanto sistémicas infecciosas como sistémicas, digamos, de células sanguíneas, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Básicamente con eso, ¿no? Ahora, si hay una patología muy evidente, no está distendido, no se escucha ruidos aéreos, eso sí es una emergencia, no es una emergencia. ¿No? Ahí estamos viendo, ¿no? Un abdomen distendido, ruidos aéreos abolidos, es una emergencia, sí o sí. ¿No? En la percusión, bueno, es para distinguir un poco, ¿no? Cómo está, hasta dónde llega el hígado. O sea, lo que vamos a diferenciar ahí es órganos sólidos de órganos huecos, ¿no? O sea, vísceras sólidas con vísceras huecas, ¿no es cierto? Y dentro de lo que vendría a ser los genitales, es un poco controversial, como les hablaba hace rato, ¿no? Hay que tener primero la autorización y el permiso de los familiares. Si no, no. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, en los niños, es básicamente malformaciones muy evidentes, ¿no? Que usualmente lo vamos a detectar en la primera infancia, nomás, ¿no? El bebé nace. Y después de eso ya podemos valorar con la presencia de fimosis, ¿no? Parafimosis, de repente cómo están los testículos, han descendido, no han descendido, uno descendió, es en ascensor, no en ascensor, ¿no? Si hay algún tipo de adherencias, hipospadias, ¿no? Si hay hipospadia, ¿qué es la hipospadia? Un defecto de salida. La uretra que no sale por donde debe salir, ¿no? Que puede ser, usualmente es en la parte dorsal del pene y en la base, ¿no? Pero puede ser ventral también, ¿no? Dentro de los testículos vamos a ver si hay acumulación de líquidos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Hidrocele. ¿Cómo se hace? Con una linterna, ¿no? Y en la mujercita sí es bastante superficial en realidad. Nosotros no hacemos una revisión ginecológica, ¿no? Es muy superficial, ¿no? Muy superficial, ¿no? Claro que en la literatura te describen cómo es el himen, ¿no? Pero en general en una revisión no se hace si es que no es exactamente necesario, ¿ya? Y dentro de los genitales, lo que se va a hacer es la valoración
sobre todo en adolescentes, ¿no? En los púberes y adolescentes, la valoración de la maduración, ¿no? ¿Cómo se hace con qué se hace esa valoración de la maduración sexual? Tanner. Tanto para varones como para mujeres. Eso sí lo tienen que saber, ¿no? Lo tienen que saber. Valoración de Tanner. Dentro de lo que vendría a ser en la zona del perineo también está el ano, ¿no? Obviamente malformaciones anorrectales las vamos a detectar primero en la primera edad, en el tema de lo que vendría a ser neonatología, y ustedes ya un poco que ya han hablado de eso, ¿verdad? Entonces un poco que no tiene mayor trascendencia en el tema de lo que vendría a ser malformaciones, pero sí puede haber alteraciones después, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que vendría a ser la presencia de condilomas, que sería muy raro, ¿no? Que estaría asociado más en niños un poco más grandes, el prolapso rectal, ¿no? Si hay algún absceso, ¿no? Que son cuestiones un poco más raras en realidad, ¿no? Extremidades siempre vamos a valorar, siempre la ausencia, la presencia, ¿no? Si no hay, foco, ¿no? Si no hay un brazo, no hay un brazo, hay un dedo, ¿no? Ausencia, ¿no es cierto? Si están descritos. Después la forma, ¿cómo son? La comparación, siempre es un lado con el otro, son simétricos, hay algún tipo de diferencia. Después vamos a ver la forma, ¿no? La funcionalidad de las articulaciones. Y en general, este tipo de situaciones nos va a llevar, pues, ¿qué tipo de malformaciones vemos, por ejemplo, en piel, ¿no? Vale. Lo más conocido, por ejemplo, varu, genovalgo, equinovaro, ¿no? Son lo más comunes, ¿no? Lo más común, ¿no? Entonces, ese tipo de descripciones las vamos a tener que hacer, pero ya lo van a hacer en formaciones ortopédicas ustedes, pero solamente para mencionarlo, ¿no? Vascular periférica está asociado al tema de lo que vendría a ser la parte circulatoria, pero está un poco separado porque es importante porque mide estabilidad del bebé, del niño, ¿no? Si el sistema vascular periférico está alterado, es de cuidado, hay que ver qué está pasando, ¿no? Puede ser algo local, como puede ser representar algo sistémico, ¿no? Sobre todo lo vamos a ver en emergencias, ¿no? Si está alterado el llenado capilar, está frío, tiene frialdad distal, hay algo que está pasando en la circulación, no hay una buena perfusión, ¿no? Entonces, dentro del triángulo de lo que vendría a ser la valoración de emergencia del paciente pediátrico, la vascularización, la valoración del sistema vascular periférico, y el tema de lo que decía piel, ¿no? Piel y estado general. Con estos tres defines que está grave o no. Y eso es más o menos lo que se refiere con esto. El sistema nervioso ya es un mundo en realidad. Es un mundo que tendríamos que valorar y describir en general lo que vendría a ser tanto nervio por nervio, que vendrían a ser los pares craneales y el sistema, toda la inervación de lo que vendría a ser columna vertebral, ¿no? Que es un montón. Entonces, para fines didácticos, tácticos, lo que vamos a hacer es síntomas de peligro, lo que vendría a ser el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, en un niño pequeño es un poco complejo porque no tiene signos directos, ¿no? Pero en un niño un poco más grande, a partir de la escolaridad sobre todo, sí vamos a encontrar signos de focalización, signos de meningismo, ¿no? Cuando hay infecciones, ¿no? Eso es muy importante, que nosotros no dejemos pasar lo que vendría a ser síntomas neurológicos, ¿no? Desde los síntomas generales, que podrían ser malestar, irritabilidad, o de repente estar letárgico, ¿no? Y ya si te presenta rigidez de nuca, tiene vómitos, tiene trastorno de conciencia, bueno, entonces es una emergencia, ¿cierto? Es una emergencia, y siempre en estos casos hay que hacer un descarte de lo que vendría a ser meningoencefalitis bacteriana. ¿Ok? Muy bien. Mira, la clase anterior también tuvimos problemas y terminamos, nos llevamos más o menos a esa. ¿Ya? Es un poco extensa, en realidad tratamos de cubrir lo que nos han puesto, pues, en su currículum. Y dice, ¿no?, que tienes que describir cada uno. Entonces, para unas cuestiones de evaluación van a ser hasta acá, hasta incluso antes del sistema nervioso.
Pero de todas maneras terminen lo de leer y complementen. ¿Sí? Hemos tenido algunos problemas en la les voy a subir un par de literaturas entre hoy y mañana para que lo puedan revisar. ¿Ya? Ya. La parte importante, creo que la parte de adelante que hemos hablado es la que más importante, un poquito que nos hemos demorado por eso. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar ahí la clase.